Bien, pues vamos a iniciar otra sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Esta vez estamos en el epígrafe 3, la realidad del reino, del capítulo 7, los regalos del reino. Estamos en la página 128 del libro regular y dice así, punto 1. El Espíritu Santo enseña solo una lección y la aplica a todo el mundo y en toda circunstancia. Esa única lección que enseña el Espíritu Santo es la expiación. La expiación como remedio curativo que traslada el valor divino en tu mente para poder deshacer el error, para poder alcanzar una comprensión, para poder elegir de nuevo y por lo tanto para actuar conforme a tu naturaleza y transformar tu experiencia y que se abran el resto de las puertas de este maravilloso camino de retorno. Lo aplica a todo el mundo y en toda circunstancia. No puede ser de otra forma. Es una lección general. El contenido, como veíamos en la pasada sesión, es el mismo y es válido bajo toda forma. Da igual en qué circunstancia, da igual en qué situación, da igual bajo qué apariencia, el contenido siempre es el mismo. Es la expiación, es esa solución que no constituye un arma de doble filo, que dice el curso literalmente. Dice, dado que él, el Espíritu Santo, está libre de conflictos, aprovecha al máximo todos los esfuerzos y todos los resultados. Al estar libre de conflictos, da igual la apariencia que adopte el conflicto. Él está libre de todo conflicto, con lo cual no importa el grado o el modo o el tipo de conflicto en el cual él pueda servir la verdad, siempre para que esté a tu disposición junto a tus creencias mundanas, para que puedas contrastar. Siempre aprovecha al máximo todos los esfuerzos y todos los resultados, dado que la verdad que él trae es válida en todo caso. Y como su mente está fuera de conflicto, no aprovecha, no optimiza en grados un problema. Ofrece la capacidad de que resuelvas una situación siempre de forma máxima. Siempre. Si tú realizas el esfuerzo suficiente en lo que a ti concierne, que es aceptar ese valor divino para ti mismo, la expiación, el resultado siempre es máximo. ¡Qué garantía! ¡Qué maravilla! No es como las soluciones del mundo, que son soluciones en diverso grado. Aquí puedes llegar al máximo grado. Él te lo permite, ya después depende de ti. Dice, al enseñarte el poder del reino de Dios, el Espíritu Santo te enseña que todo poder te pertenece. Bueno, pues este es el poder del reino de Dios, está a tu disposición, porque tú formas parte del reino. En la medida en la que avances en tu mente con esta idea, todo poder del reino te pertenece a ti. Sencillo. Dice, su aplicación no importa, es siempre máxima. Esto es una forma de incidir en la frase anterior de que aprovecha al máximo todos los esfuerzos y todos los resultados. Él ofrece siempre una solución máxima a toda situación. La pone a tu disposición. Tú puedes aprovecharla. Siempre puedes aprovechar el máximo resultado. Depende de ti. Él te lo brinda. Su aplicación no importa. Es siempre máxima. La forma no importa. Da igual la apariencia del conflicto. Esto es otra incidencia en lo que decía anteriormente. La solución siempre puede aplicarse de forma óptima, máxima, total. Resolver el conflicto completamente.
Es una cuestión más de tu fe en ello que de su eficacia. La eficacia es siempre máxima. ¿Crees tú en dicha eficacia? ¿Cuántos milagros hizo Jesús en vida en los que a las diversas personas que se le acercaban y él obraba el milagro? Parecía magia, pero en realidad sabemos por el curso qué es lo que era en realidad. Era una escenificación tan potente de la verdad que permitía a los que se le acercaban una comprensión inmediata y absoluta de la situación, tanto que la curación se manifestaba instantáneamente. Es un tema sencillamente de intensidad de creencia. Cuando un obrador de milagros, como era Jesús, es de máximo nivel, pues su intensidad de ofrecimiento del valor divino que conlleva esa escenificación también es máxima. Y las personas que mostraban, dado que ya llevaban bastantes años oyendo hablar de Jesús y de que lo curaba todo, entonces esas personas que se acercaban llegaban con una fe absoluta, porque mucha gente les había dicho, este hombre lo cura todo, el maestro te cura, y entonces llegaban completamente convencidos, ¿no? Esa es la fe máxima en la solución que prestaba Jesús, por supuesto, en conjunto con el Espíritu Santo. Lo que le decía Jesús a esas personas, que es lo que se me ha quedado sin decir porque me voy por las ramas, es tu fe te ha curado. Él no decía yo te he curado, no, decía tu fe es la que te ha curado. Es esa consecuencia de esa otra manifestación que tiene el curso en alguna parte que dice que la combinación entre un pensamiento recto, es decir, alineado con la voluntad de Dios, y un deseo, literalmente mueve montañas. Bueno, pues esa era la literalidad del poder del reino que Jesús le explicaba como forma de haberse curado a los que se acercaban a él. Ha sido tu fe la que te ha curado. Dice, tu vigilancia no establece que el poder sea tuyo. El poder siempre es de Dios. El poder es de Dios y de todos los que comparten con él su reino, sus atributos, su entorno, sus características, sus leyes. El poder es siempre de la primera fuente y centro de todo poder. Tu vigilancia, el que estés atento, no establece que el poder sea tuyo, pero sí establece que puedes aprovecharlo máximamente. Sencillamente. Tu vigilancia no establece que el poder sea tuyo, pero te permite usarlo siempre y en cualquier forma que sea. Cualquiera que sea la apariencia de la situación a resolver o del conflicto, cualquiera, dado que todo es apariencia y que todo es proyección de un sistema de pensamiento, la comprensión, el deshacimiento del error, la corrección de un pensamiento, da igual que ese pensamiento sea sobre una rabieta doméstica que sobre un genocidio. Da igual. Son pensamientos y los corrige de igual forma, porque el origen del milagro está fuera del diseño. No tiene nada que ver con él. No, el valor que aporta el milagro como vehículo, ese valor divino que vehiculiza el milagro, no procede del diseño, no se somete a las leyes del diseño, con lo cual ni espacio, ni tiempo, ni materia, ni forma, con lo cual es absolutamente independiente. Por eso, enlazando con lo que dice aquí, tu vigilancia no establece que el poder sea tuyo, pero te permite usar ese poder siempre y en cualquier forma que sea. Dice, cuando dije
aquí habla Jesús en primera persona, hay que poner especial atención. Cuando dije, estoy siempre con vosotros, lo dije en un sentido muy literal. Jamás me aparto de nadie en ninguna situación. Y puesto que estoy siempre contigo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Bien, realmente, en cuanto nosotros alcanzamos, esto hace especial hincapié en ello, un curso de milagros en una parte más avanzada del texto, y bastante hincapié también hace en ello un curso de amor. En cuanto alcanzamos una conciencia crística, realmente somos conscientes de estar con Jesús, porque Él está permanentemente en esa conciencia crística. El Cristo no es Él personalizado, sino que es ese llegar a ser un perfecto Hijo de Dios allá donde quiera en las profundidades del sueño. Esa es la conciencia crística. Es conciencia porque sigue siendo sueño, pero es crística porque está perfectamente corregida esa percepción, esa conciencia. ¿De acuerdo? Por otra parte, estoy siempre con vosotros. Cuando dije estoy siempre con vosotros, lo digo en un sentido muy literal. Esto obedece también a que, aunque un curso de milagros resume todas las influencias que recibimos de fuera del sueño, de allí, como el Espíritu Santo, esas influencias en nuestra mente vienen resumidas como el Espíritu Santo. No obstante, son varios tipos de influencia con diferentes cualidades y con diferentes orígenes. Todos son orígenes en Dios Padre, pero se nos presentan en ministerio de ayuda de muy diversas formas. Cuando Jesús deja la encarnación, nos deja a nosotros el espíritu de la verdad. Esto es algo que también se conoce en la religión. El espíritu de la verdad es precisamente en lo que Él basa el que siempre permanecería con nosotros. Siempre tendríamos a nuestro alcance esa conciencia crística. En este caso, establecida en ese espíritu de la verdad que dejó como una influencia en nuestra mente continua. ¿De acuerdo? Esto como anécdota. Dice, jamás me aparto de nadie en ninguna situación, y puesto que estoy siempre contigo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Es decir, tú, en tanto que alcances, siquiera sea por un momento, la conciencia crística, serás consciente de que tú eres igual que Jesús. Eres un hijo más. Él no está soñando, tú sí, pero sois lo mismo. Lo que pasa es que tú ahora mismo no eres consciente. Cuando alcanzas la conciencia crística, tu estado de conciencia se ha corregido y tu nivel de conciencia se ha ampliado lo suficiente como para darte cuenta de tu unidad con Jesús y por lo tanto de que tú también eres el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida es una bonita frase obtenida de la Biblia, pero con un trasfondo completamente veraz. El camino es seguir la dirección, la verdad, el camino va hacia la verdad. En este mundo de confusión y de falsedad, un camino y que además va hacia la verdad es una guía extraordinaria. Y la vida, porque cuando el camino te lleva a la verdad, entonces comprendes lo que es la vida, que es lo que eres tú, que proviene directamente de Dios. De forma que ya integras claramente que no hay muerte.
Bien. Dice, tú no creaste ese poder, como tampoco lo creé yo. Ese es un poder que viene directamente del Padre. Fue creado para ser compartido y por lo tanto no tiene ningún sentido percibirlo como si fuese el patrimonio de uno solo a expensas de los demás. Claro, el poder divino, por proceder de quien procede, que es el amor perfecto, no puede desenvolverse dicho poder de otra forma que no sea en comunión, que no sea compartido, que no sea siempre, siempre de todos. Aquí en el diseño, lógicamente, pues con la apariencia de separación en la que estamos viviendo y que nos creemos todavía, pues podemos caer en la tentación de pensar que ese poder puede ser solo nuestro y por eso ser más especiales que nuestros hermanos. Bueno, eso es un error completo, eso te nubla la comprensión, te impide llegar a los significados que se alcanzan cuando comprendes el concepto de la unidad y por lo tanto te privas de ese poder. Esto es lo que nos dice de forma literal. Tú no creaste ese poder, tampoco lo creé yo, y quien lo creó para todos. De forma que no tiene sentido ejercerlo por ti mismo excluyendo a los demás. No podrías ejercer ese poder por ti mismo, porque es un poder por definición y por origen compartido, porque procede del amor perfecto. Y se ha dado a todos, de una vez y para siempre. A todos. Dice, tal percepción de que ese poder pudiese llegar a ser patrimonio de uno solo a expensas de los demás, lo desproveería de significado, claro, porque precisamente el significado de el reino es la filiación, la unidad. Entonces, ejercer un poder que por naturaleza es compartido, pretender ejercerlo por uno mismo a expensas de los demás, le desproveería de su significado. No lo podrías comprender. Si eligieses el camino de querer, pretender, porque no lo podrías hacer tampoco, efectivamente, porque no es un poder que se pueda ejercer sin compartirlo con los demás, sino que es un poder que debe ejercerse precisamente para incluir a los demás, no para excluirles. Yo creo que se entiende mejor de esta forma con la cuestión de la inclusión. Es un poder cuyo ejercicio siempre debe tener como propósito la inclusión. Si el propósito del ejercicio de ese poder es la exclusión, no se puede ejercer. Y pretender ejercerlo es alejarse de la comprensión de su significado, porque nunca significa el ejercicio excluyente, nunca. Dice, tal percepción lo desproveería de significado al eliminar o pasar por alto su único y verdadero significado, que es precisamente el ejercicio con el propósito de inclusión, contando con todos, para todos, compartiéndolo y sin dejar a nadie fuera, para beneficiarse todos unidos de él. Ese es el significado, la unidad. Vamos al punto 2. Dice, el significado de Dios espera en el reino, porque allí es donde Él lo ubicó. A ver, el significado de Dios estamos ahora mismo lejos de poder comprenderlo intelectualmente. Podemos obtener las certezas
resultantes de aplicar las características del entorno divino aquí, ¿de acuerdo? Y entonces podemos sentir de alguna forma ese significado. Eso sí lo podemos empezar a alcanzar. El significado de Dios es algo tendencial, ¿de acuerdo? De hecho, el pleno significado de Dios podría ser solamente alcanzable por las personas de la Trinidad. Esas personas existenciales, esa distribución funcional del yo soy en Padre, Hijo y Espíritu. El Hijo y el Espíritu, dos personalidades existenciales de la deidad triuna, sí podrían comprender el pleno significado de Dios. Nosotros podremos tener un significado, obtener, llegar a comprender, llegar a vislumbrar ese significado de forma cercana al absoluto al despertar. Lo único que, bueno, pues mientras tendremos que ir conformándonos con ir obteniendo significados parciales y relativos, nada más que de Dios. Pero la forma de obtener esos significados parciales y relativos en estas experiencias es precisamente integrar estos conceptos y estos significados parciales y relativos en nuestra experiencia. Ni siquiera la comprensión intelectual nos permite llegar a vislumbrar ni siquiera un significado parcial o relativo de Dios. La comprensión intelectual nos permite, pues, tener una nebulosa y vaga idea de lo que es Dios, pero no alcanzaremos el significado divino intelectualmente, sino en una combinación de mente-corazón. Y para eso tendremos que haber integrado el valor divino de la expiación. Es decir, haber deshecho el error. Y para deshacer el error tendremos que haber aplicado la guía del Espíritu Santo, de su voz, con ese contraste emocional, en todo momento y a toda situación. En fin, es un proceso. Es el proceso de la expiación. El significado de Dios espera en el reino porque allí es donde Él lo ubicó. No espera en el tiempo. Simplemente descansa en el reino porque allí es donde le corresponde estar, al igual que a ti. Algún día, con el despertar, llegaremos a tener una comprensión del significado de Dios muy avanzada, no plena, porque plena nada más que la tienen las otras dos personas de la Trinidad, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Pero podremos llegar a ir teniendo cada vez un significado más pleno, siempre relativo, pero cada vez mayor. En cualquier caso, no está aquí el significado pleno. No espera en el tiempo. Simplemente descansa en el reino porque allí es donde le corresponde estar. En el sueño no está. El sueño es lo contrario al entorno divino, los opuestos. Pero hay un matiz en la última frase que dice que a ti también te corresponde estar en el reino. Eso es lo aprovechable y lo bonito de esta afirmación. Tú debes estar en el reino. Cuando estés en el reino, alcanzarás un alto grado de plenitud en la comprensión del significado de Dios. Bien, sigue diciendo, ¿cómo ibas a percibirte a ti mismo como si no formases parte del significado de Dios, cuando tú mismo eres ese significado? Bueno, esto es otra cosa que añade un matiz adicional.
A ti te corresponde estar en el reino. Cuando estés en el reino, comprenderás plenamente o cuasi plenamente el significado de Dios, porque tú mismo eres el significado de Dios. Bien, ¿esto por qué es así? Pues porque cuando Dios crea, pone en esa creación todo lo que Él es. Y el ser creado, al recibirla, decíamos también en la sesión pasada, que allí se está en conocimiento, al recibir la maravillosa ofrenda de la dotación de personalidad, prerrogativa exclusiva de Dios, solo Él puede dotar de personalidad a una creación. Por eso siempre hay que co-crear con Él, porque tú no puedes dotar de personalidad, tiene que dotar de personalidad Él. Entonces tú puedes proponerle a Él una creación, te extiendes y Él dota de personalidad. Cuando Él crea y dota de personalidad y permite a esa extensión suya adquirir esa individualidad y ese comportamiento independiente dentro de la dependencia divina y con pleno libre albedrío, esa creación que surge ha recibido todo el significado en ese acto de lo que Dios es, porque es lo más misterioso y maravilloso que hay en la realidad, la creación divina. Por eso, ¿cómo ibas a percibirte a ti mismo como Él si no formases parte del significado de Dios? ¿Cómo ibas a percibirte a ti mismo como si no formases parte del significado de Dios cuando tú mismo eres ese significado? El hecho de que tú, en tu estado no soñador, ¿m? Es decir, aclarémoslo, el soñador es un perfecto hijo de Dios que no ha perdido nada, nada más que ha ensuciado su altar, ha llenado su mente con un contenido ficticio, pero él no ha perdido nada en el sueño, nada. El continente, la mente y el espíritu, del cual esta es su expresión creativa, no han perdido nada de su naturaleza y capacidad. Lo único que, al haber introducido el soñador en su mente un contenido ficticio, ha dejado esa capacidad creativa de su mente en suspenso y ha optado por, haciendo uso de ese contenido ficticio, utilizar la mente de forma destructiva, contraria, opuesta, ¿de acuerdo? Pero el soñador es exactamente igual que un hijo despierto, solo que el hijo despierto tiene en su mente la verdad y el soñador la falsedad, sencillamente. Ahora se entiende mejor. ¿Cómo ibas a percibirte a ti mismo como si no formases parte del significado de Dios cuando tú mismo eres ese significado? Bueno, dentro de un sueño con un contenido irreal en tu mente puede ocurrir, pero nada cambió, simplemente tienes que sustituir ese contenido irreal, olvidar lo que has inventado para recordar la verdad, la realidad, tu naturaleza original, quién eres. Y entonces ahí tendrás al alcance todo lo que un perfecto hijo de Dios puede tener al alcance sobre el significado de Dios, que es precisamente recibido en el mismo acto de la creación. Con lo cual, nosotros en ese horizonte final del despertar obtendremos el pleno significado hasta donde podamos alcanzarlo sobre Dios, porque conocernos a nosotros mismos será conocerle a Él. Dice, solo si te consideras irreal puedes percibirte a ti mismo como separado de tu significado. Claro, si tú has llenado tu mente con un contenido ilusorio y por lo tanto has puesto en suspenso
todas las capacidades de tu naturaleza original, por supuesto que también has olvidado quién eres y por lo tanto has olvidado el significado de lo que eres y por lo tanto has olvidado el significado de lo que es Dios. Quien no recuerda cómo es, no sabe cómo es Dios. Quien empieza a recordar cómo es, empieza a darse cuenta de cómo es Dios. Para recordar cómo eres, tienes que compartir el poder del reino. Tu realidad, que es la realidad del reino, se va a obtener cuando uses el poder del reino, que no lo creaste tú, pero puedes usarlo completamente, debidamente para incluir a los demás. De esa forma, cuando actúes así, comprenderás quién eres, comprenderás el significado de lo que eres y por lo tanto comprenderás el significado de lo que es Dios, hasta donde puedas alcanzar a comprenderlo. Bien, sigue diciendo: por esto es por lo que el ego es demente, te enseña que no eres lo que eres. Eso es tan contradictorio que es claramente imposible. Es, por lo tanto, una lección que no puedes aprender realmente y que, por consiguiente, no puedes realmente enseñar. Bien, pues solamente se puede aprender que no eres quien realmente eres soñando. Por eso tuviste que soñar, para poder vivir estas experiencias en las que te colocabas a ti mismo como algo que no eres. Porque de haber estado despierto en mente uno con Dios, no hubieses podido nunca creer tamaño absurdo. Esto es lo que significa todo esto. Dice: es por lo tanto una lección que no puedes aprender realmente y que por consiguiente no puedes realmente enseñar. Aquí, en la confusión de la mente que implicó el diseño de los opuestos, estamos ficticiamente actuando conforme a dichos opuestos. Pero es un sueño. Siempre tenemos que recordar, cuando hablamos de todo esto, cuando estamos por la noche soñando algo y luego nos despertamos, nos parece muy real, nos parece que suceden cosas que al despertarnos son completamente inverosímiles. Dices: claro, era un sueño, menos mal, porque vaya barbaridades que estaba soñando yo ahí, ¿no? Bueno, pues esto es lo que te quiere trasladar el curso. Ahora estás soñando y te parece muy real, pero al igual que cuando te despiertas por la mañana, descartas completamente por absurdo lo que segundos antes estabas viviendo como una total realidad, pues cuando despiertes a tu naturaleza real, también descartarás como absurdo y dirás: menos mal que era un sueño. Menos mal que en realidad no ha ocurrido nada. Pero ahora sí que es muy interesante, aun dentro del sueño, que te digan desde fuera: estás soñando, cuidado, toda esta demencia no es real, te reirás de ella en algún momento, pero ya desde fuera te voy avisando que no tienes por qué creértelo ni sufrir. Ya te voy avisando, porque te veo que sufres mucho. Entonces, en esa pseudoconsciencia que tienes dentro del sueño, nos pasa a nosotros ahora mismo. Hay una pseudoconsciencia dentro del sueño en la cual todavía puedes elegir y a veces dices: me voy a despertar, ya, y te despiertas. Bueno, pues es una pseudoconsciencia porque parece que el sueño te ha atrapado y que no te puedes despertar, pero en algún momento
sí que tienes esa capacidad de decisión de despertarte y decir, se acabó, me despierto ya, no sigo con este sueño ridículo, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. Por esto es por lo que el ego es demente. El ego es la personalidad resultante de haberse identificado con los opuestos, cosa que solo se podía haber hecho dentro de un sueño ridículo y absurdo. Es una demencia, lógicamente, como cualquiera de las demencias de los sueños que tenemos por las noches. Es la misma. Te enseña que no eres lo que eres. Bien, ¿cuántas veces hemos soñado que nosotros mismos éramos diferentes a como somos? Pues esto es lo mismo, igual. Dice, eso es tan contradictorio que es claramente imposible. Claro, te das cuenta al despertar. ¡Puh! Vaya sueño he tenido, pero qué ridículo, pero... Y además estaba sufriendo porque me lo estaba creyendo. Eso es tan contradictorio que es claramente imposible. Es, por lo tanto, una lección que no puedes aprender realmente, el que seas una cosa diferente a la que eres. No puedes aprenderla realmente. Dentro de un sueño te la puedes creer temporalmente, pero en la realidad, en el reino, despierto, allí, no podrías nunca aprenderla. Es interesante que esa información, oye, despierto, nunca podrías creerte que eres lo que no eres. Dormido sí, pero fíjate lo que te estoy diciendo. Despierto no podría ocurrir, porque esto es una ficción. En la realidad eso sería imposible. Es por lo tanto una lección que no puedes aprender realmente y que por consiguiente no puedes realmente enseñar. Y aquí viene la clave. Mas siempre estás enseñando. Tienes entonces que estar enseñando otra cosa, a pesar de que el ego no sabe lo que es. Estás dentro de ese sueño. Pensad en el sueño de por las noches. Pensad en una pesadilla. ¿De acuerdo? Y en esa pesadilla tú te estás creyendo que eres algo diferente de tu identidad cuando estás despierto. ¿Vale? Y entonces al actuar de esa forma, siempre se está enseñando. Eso es algo que es uno de los conceptos fundamentales de un curso de milagros que, en fin, es evidente y lo comprendemos enseguida. Siempre enseñas algo porque siempre estás realizando una escenificación frente a los demás que traslada significados y valores, aunque no te des cuenta. Siempre estás enseñando, porque siempre estás escenificando, porque los demás están observando precisamente una proyección de sus mentes que tú puedes contrastar al ofrecer con tu actuación el valor divino para que ellos puedan elegir si siguen eligiendo su propia proyección sobre ti o ante el valor divino que traslada tu escenificación, eligen un sistema de pensamiento diferente que traslade otra proyección sobre ti. Y ahí se produce el milagro, ahí se rompe el bucle. No solamente la expiación la traslada el Espíritu Santo, sino que cuenta con los obradores de milagros para hacerlo. Y ese valor divino en que consiste la expiación puede ayudar a cualquier hermano a elegir verte de otra forma. Esa colaboración con el Espíritu Santo es precisamente, enlazando con lo que estamos ahora mismo leyendo, el que tú puedes enseñar cordura, puedes enseñar verdad, puedes enseñar falsedad, puedes enseñar locura. Mas siempre estás enseñando. Tienes entonces que estar enseñando otra cosa, locura y falsedad, a pesar de que el ego no sabe lo que es. El ego
es la parte más alocada de ti. Si tú estás muy identificado con esa parte alocada de ti, pues entonces la resultante de tu experiencia será muy alocada. Pero, por ejemplo, en la frase, estas crisis globales como la del coronavirus sacan de cada uno lo mejor y lo peor. ¿A qué se están refiriendo con lo mejor y lo peor? Lo peor, la parte más alocada de ti, la identificada con la oscuridad de los opuestos completamente. Lo mejor, el que tú como decisor puedes elegir otra cosa, puedes elegir la verdad, tienes muchas influencias en tu mente, todas aquí resumidas como el Espíritu Santo, pero de muy variada índole, que siempre te ofrecen un contraste para poder elegir. Entonces, como siempre estás enseñando, si tú estás muy identificado con la parte más alocada de tu mente, has decidido de una forma bastante inconsciente, pero también, si te das cuenta, muchas veces muy conscientemente. Si estás decidiendo identificarte con esa parte alocada de tu mente, esa parte alocada de tu mente, como quiere seguir sufriendo, te va a decir que eres un cuerpo. Y eso no es lo que eres. Tienes entonces que estar enseñando otra cosa diferente a lo que eres en realidad. ¿Qué eres en realidad? Espíritu, Santo Hijo de Dios, libre de toda la limitación, a salvo, sano, pleno, libre para perdonar y libre para salvar al mundo. ¿Qué estás enseñando? Si dices que eres un cuerpo, pues estás enseñando la locura de la irrealidad. ¿De acuerdo? Tienes entonces que estar enseñando otra cosa a pesar de que el ego no sabe lo que es. El ego está tan alocado que no tiene ni idea de nada. Pero fijaos, nosotros no somos el ego. Nosotros actuamos como el ego cuando estamos completamente identificados con él. Y ahí, por abreviar, se puede decir, sí, ahí eres el ego. Pero no. El ego es una faceta nuestra alocada, identificada con la irrealidad. Pero siempre está detrás el decisor. Lo que pasa es que si el decisor ha decidido identificarse completamente con el ego, al decisor no se le ve, solo se ve locura. Pero el decisor siempre está detrás y siempre puede elegir, ¿de acuerdo? El ego no sabe quién eres porque el ego no es el decisor. El ego es simplemente una faceta alocada del decisor. Y la locura no sabe nada. Tú, el decisor, sí lo sabes. Si no, no podrías contrastar cuando el Espíritu Santo te ofrece la verdad y puedes elegir. Y de hecho muchas veces la eliges. ¿Quién elige? ¿El ego? El ego nunca elegiría la verdad. El ego siempre elegiría la falsedad. Si tú estás muy identificado con el ego, vas a elegir siempre la falsedad y se te va a confundir con el ego. Pero si empiezas a elegir la verdad, te vas a diferenciar del ego. Y entonces sí que propiamente puedes hablar de el ego como una faceta tuya que estás dándole la espalda. Porque ya te has dado cuenta de que no eres eso y puedes elegir otra cosa. Se produce una desidentificación y ahí comienza el deshacimiento del ego, en cuanto te das cuenta de que no lo eres, de que puedes desidentificarte y elegir algo diferente de lo que la locura siempre te ha llevado a elegir. Bueno, el ego, pues, está siendo deshecho continuamente, siempre que eliges algo diferente de lo que él te propone. En esos momentos lo estás deshaciendo, porque al elegir algo diferente de lo que él te propone,
dejas entrar en tu mente el valor divino de la expiación. Y ahí siempre se produce una nueva comprensión. Y por lo tanto se deshace el error de la identificación con el ego. Y entonces lo empiezas a deshacer. Es siempre una decisión tuya, siempre una decisión tuya la que contribuye al deshacimiento del ego, es el error, y a desidentificarte de él, y al reconocerte como un hijo de Dios. Porque en cuanto te desidentificas del ego, empiezas a poder comprender quién eres tú. No eras el resultante de una identificación con la locura. Resulta que al elegir te das cuenta de que eras otra cosa y empiezas a comprender quién eres cuando, al seguir eligiendo la verdad como resultante de haber aceptado en ti el valor divino de la expiación, que te ha servido el guía, el Espíritu Santo, en colaboración con otros hermanos que vehiculizan con esa escenificación que son los milagros, el que puedas aquí, en este diseño de separación, recibir ese valor, pues de esa forma empiezas a comprender quién eres en realidad. Bien. El ego pues está siendo deshecho continuamente, siempre que eliges otra cosa diferente a lo que él te propone. Y sospecha de tus motivos. Claro, esa parte de ti enloquecida, de repente, se da cuenta. Esto es un tema de como las esquizofrenias. Hay un sketch muy divertido de Goma Espuma. Goma Espuma son unos humoristas españoles. Hay un sketch muy divertido en el que, bueno, pues entrevistan a uno y dice que lo está pasando fatal porque pues se pone la zancadilla y luego pues resulta que entra en un bar, se pide una cerveza y no se invita y entonces pues luego pues llega a su casa y no se habla. Es una esquizofrenia, es una doble personalidad. Bueno, eso es un poquito lo que ocurre con la cuestión del ego. La faceta tuya identificada con la oscuridad, que además en el periodo de aprendizaje tú estás conviviendo con ambas facetas en tu mente, es un periodo difícil el del aprendizaje porque es muy inconsistente, porque a veces estás completamente identificado con el ego cuando te desintegras y otras veces estás inspirado, estás eligiendo en función de lo que eres en realidad, el espíritu, por eso estás inspirado, ¿no? Pero vuelves a identificarte con el ego y te vuelves a inspirar y entonces es un continuo ir y venir, ¿no? Hasta que al final del aprendizaje llega y resulta porque ya te has dado cuenta suficientemente de que no hay otro camino que desechar completamente esa identificación con el ego, con la oscuridad de los opuestos. Y entonces ahí es cuando ya has evacuado completamente la oscuridad de tu mente, has deshecho completamente el ego, has deshecho completamente, por tanto, el error, has comprendido en profundidad qué es lo que está ocurriendo y eso te permite tomar ya la decisión final de actuar todavía incluso en el plano físico como un perfecto hijo de Dios. Bien, mientras la doble personalidad está ahí, en el sentido de que actúas completamente identificado con él en unos momentos y en otros estás cuerdo y no. Pues por ejemplo, quiero pensar que después de una sesión de lectura explicada, pues durante unos minutos nos desidentificamos completamente del ego, ¿no? Y entonces por eso se produce esa maravillosa sensación que se produce cuando estamos un rato cercanos a estos conceptos, estos significados y estos valores, ¿no? Bien, ahora se entiende perfectamente. Tienes entonces que estar enseñando otra cosa cuando no te crees que eres un hijo de Dios, cuando no
eres consciente de que estás en el reino. Tienes entonces que estar enseñando otra cosa, el resultado de estar identificado con la locura, a pesar de que el ego no sabe lo que es. Claro, es que el ego no sabe nada. El que tú te identifiques con él mucho tiempo no debe hacerte confundir que eres él. Él es una parte de ti alocada, hay otra parte de ti cuerda. Cuando la parte de ti cuerda elige actuar conforme al espíritu, el ego no sabe qué es lo que está ocurriendo. Sospecha de ti porque ve que algo ocurre, pero no sabe lo que está ocurriendo. Es como el sketch de Goma Espuma, que esas dos personalidades en un cuerpo, resulta que una no habla a la otra y, en fin, se produce una situación hasta humorística, ¿no? Dice, el ego, pues, está siendo deshecho continuamente y sospecha de tus motivos. Claro, de repente el ego nota una infidelidad. Sí, una parte de tu mente enloquecida nota una infidelidad desde la otra parte de tu mente en esos momentos puntuales en que se desidentifica del ego y entra en cordura. Y entonces una parte de ti sospecha de ti mismo. Dice, pero ¿tú quién eres? Tú no eres yo. Tú no eres el que siempre ha respondido a estas situaciones según la referencia externa del mundo. Estás respondiendo de otra forma. Y entonces te entra inquietud porque la parte de ti enloquecida entra en zozobra, en pánico. Por eso, comprender profundamente es integrar. Porque la comprensión intelectual no vale si es que tienes instalados y arraigados un sistema de pensamiento egoico y estás empezando a abrirte a un sistema de pensamiento del espíritu. No estás integrado en la verdad todavía, con lo cual el conflicto, la confusión y el miedo hacen presa de ti. El ego sospecha de tus motivos y ahí empiezas a zozobrar. Dice, tu mente no puede estar unificada, integrada, cuando le es fiel al ego, porque la mente no le pertenece a él. Claro, a ver, tú estás completamente identificado con el ego, imagínate, bueno, pues eres consistente, estás enloquecido del todo. Es un sistema de pensamiento consistente porque es la locura absoluta. Este es este punto. Empiezas a desidentificarte puntualmente y entonces en ese periodo de aprendizaje hay un fuerte conflicto. Porque una parte de ti sospecha que le estás siendo infiel y empieza a meterte miedo. No vayas por ese camino, que ese camino en realidad no es el camino del mundo y aquí lo único que vale es el camino del mundo. Y el camino del mundo dice que tú eres el que tienes que ganar por encima de los demás y atacar, devolver un ataque y no sé qué, no sé cuántos. Y entonces el ego te está combinando siempre a que regreses a esa identificación. Pero si tú empiezas a salir de la identificación con el ego y a elegir como el espíritu, como lo que eres en realidad, en ese periodo de aprendizaje estás en conflicto. Hasta que no decides deshacerte completamente del ego, cuando te das cuenta de que todas las mentiras que te cuentan no te llevan a ningún lado. Hasta que ese momento no llega, tu mente no puede estar unificada, porque mientras le sigas siendo fiel al ego, la mente está secuestrada por la locura. Y no puedes ser consistente en el otro sistema de pensamiento de la realidad, en el sistema de pensamiento del espíritu, en tu propio sistema de pensamiento original. No puedes ser consistente. Durante el periodo de aprendizaje verás cada vez más consistencia, porque te estarás cada vez desidentificando de la locura más veces, más tiempo y con más intensidad. Cuando eso lo empieces a automatizar porque empieces ya a fiarte de que eres otra cosa, el decisor empieza a adquirir conciencia propia
y dice, yo soy otra cosa, yo no soy el ego. La locura lo que hace es constantemente producirme sufrimiento. Oye, ya está, se acabó. Y entonces ahí empieza una fuerte desidentificación del ego que te va produciendo una cada vez mayor integración y por lo tanto una transformación de tu experiencia de vida y por lo tanto sentirte fantásticamente bien, dichoso, confiado y todo lo feliz que se puede ser aún todavía actuando en la práctica debido a esa planificación previa que realizaste en este sueño como instancia fragmentaria del ser que eres, que sigue siendo absolutamente puro, aunque esté soñando. Bien. Tu mente no puede estar unificada cuando le es fiel al ego porque la mente no le pertenece a él. Claro, te ha secuestrado parte de la mente, entonces no puede estar unificada. Tienes una parte de tu mente secuestrada por la locura. Otra empieza a ser cuerda, pero vuelve a la locura de vez en cuando por el síndrome de Estocolmo que ejerce el secuestrador sobre ti. Bien, sin embargo, lo que para el ego es traición, claro, la locura, esa parte de ti enloquecida, cada vez que te separes de ella, te va a llamar traidor y va a decir, pero qué mamarracho eres ahí en la espiritualidad, ¿qué van a pensar de ti los demás? El mundo es el mundo es duro, el mundo es un sitio hostil en el que tienes que, a su vez, tú ser también hostil. ¿Cómo te vas a esa mamarrachada de la espiritualidad? Lo que haces es denigrarte y no sé qué. El ego se siente traicionado y te insulta y te menosprecia y te hace sentir mal. Y finalmente puede ser que te convenza de volver a identificarte y te vuelves a desintegrar. Bien. Sin embargo, lo que le pasa... Sin embargo, lo que para el ego es traición, para la paz es lealtad. El enemigo del ego, enemigo entre comillas, porque, bueno, efectivamente, enemigos solo hay para el ego, pero en realidad no hay enemigos, eso es ficción. El enemigo del ego es, por lo tanto, tu amigo. Es decir, es buena señal cuando, como consecuencia de acercarte a la espiritualidad, la parte enloquecida de ti a veces te hace avergonzarte. Es buena señal. Es que has puesto el dedo en la llaga de la parte de ti enloquecida. Has tocado hueso. Has hecho pupa al ego. Por eso reacciona con fuerza para recuperar el terreno perdido. Eso es que tú te estás aproximando a la verdad y esa parte enloquecida de ti se va a revolver como gato panza arriba. Pero eso significa que estás en el buen camino también. Hay un periodo difícil de deshacimiento del ego. Aparentemente difícil. Vamos al punto 3. Dice, dije anteriormente que el amigo del ego no forma parte de ti, porque el ego se percibe a sí mismo en estado de guerra y por ende necesita de aliados. Bien, cuando... Esto es lo mismo que venimos explicando. Cuando tú estás totalmente identificado con el ego, esa parte de ti identificada con la oscuridad está tranquila, entre comillas, en el sentido de que tiene dominio sobre la situación. ¿De acuerdo? Ese deseo de separación producto de la rabia, la vergüenza y la ira que se produjo en esa involución mental en que constituyó la separación, esa resultante de todo ello está tranquila mientras tú estés identificado. En cuanto tú empiezas a conocer otra información y a desidentificarte del ego, él, para recuperar el secuestro del decisor, busca aliados. Por eso, los amigos del ego, en otra parte del libro, de una forma muy poética, el curso le llama los testigos que convoca el ego para volver a atraerte a la locura.
Por ejemplo, pues cuando te hace sentir ridículo y absurdo por haberte acercado a la espiritualidad, porque resulta que tú, después de estar con la espiritualidad, pues te vas con un grupo de amigos que no tienen nada que ver con la espiritualidad y te da vergüenza hablar de la espiritualidad y te da vergüenza actuar de una forma diferente a como ellos actúan, porque ahí el ego está pinchándote en el desarraigo, en el abandono. Esos son los testigos que convoca el ego para volver a atraerte. Dice, tú eres tonto, vas a perder el mundo por esa mamarrachada de la espiritualidad. Vas por mal camino. Y entonces va convocando todos esos testigos que a ti te hacen zozobrar, que te da vergüenza reconocer que estás en la espiritualidad, que te da miedo que descubran que te has desidentificado del ego, porque para el resto de los egos es una afrenta el que alguien del grupo abandone esa identificación con la locura y con la oscuridad de los opuestos. Entonces, tu propio ego va a convocar testigos, sus amigos. Por eso, ya hace referencia a Jesús. Dije anteriormente que el amigo del ego, esos testigos que convoca para volver a atraerte a la identificación con él, no forma parte de ti. El amigo del ego no forma parte de ti, porque el ego se percibe a sí mismo en estado de guerra y por ende necesitado de aliados. En cuanto el ego ve que tú empiezas a adquirir conciencia crística, siquiera sea muy levemente, y descubres que eres el decisor y te puedes desidentificar de él entra en guerra para impedir que tú lo consigas. Entra en guerra. Ahí vienen las resistencias a la evolución espiritual. Ahí vienen las resistencias al aprendizaje. Ahí vienen esos autoengaños, esas perezas, esas incomprensiones, esas racionalizaciones, esas negaciones. Todo eso son las armas bélicas del ego para impedir que te desidentifiques de él. Se desidentifica, empiezo la campaña bélica para lograr que se vuelva a identificar el decisor conmigo y vuelvo a olvidarse de que él decide. Tiene que creerse que decido yo, la locura. En cuanto él empiece a entender que puede decidir con independencia de mí, estoy muerto. No lo puedo consentir. El ego se percibe a sí mismo en estado de guerra, claro, porque no quiere ser deshecho. Y por ende, necesitado de aliados, empieza a convocar todos los testigos para conseguir que vuelvas a reidentificarte, haciéndote inquietarte y zozobrar, haciéndote sentir ridículo y absurdo a ojos del mundo, haciéndote pensar que si abandonas los caminos del mundo, fenecerás, porque en un mundo hostil tienes que hacer una respuesta hostil. Ese es el leitmotiv del ego. Solo yo contra todos y haciendo lo que sea por prevalecer. Ahí te mantiene el ego secuestrado en la oscuridad. Dice, tú que no estás en guerra, lo que pasa que si estás identificado con el ego, sí crees, puedes llegar a creer que estás en guerra, porque estás secuestrado completamente por él. Pero si empiezas a desidentificarte, te das cuenta de que tú en realidad no estás en guerra, porque no te sientes bien estando en guerra. Tienes que estar muy identificado con él y muy desconectado de la emoción para no hacer caso al contraste emocional que te provee el Espíritu Santo y el resto de influencias que tienes en tu mente procedentes de allí. Puedes estar muy identificado con el ego y puedes estar muy desconectado de la emoción. La locura puede alcanzar grados extremos, pero en el momento en el que te desidentificas, siquiera sea temporalmente, te das cuenta de que tú no estás en guerra. Y cuanto más te desidentificas, más te das cuenta de que tú no eres esa locura y de que tu naturaleza no es esa, porque sufres cuando estás aquí,
pero que sufres cuando estás aquí solo te das cuenta cuando sales. Mientras es un sufrimiento inconsciente. La información del curso te hace expandir tu consciencia para darte cuenta de que sufres cuando estás identificado con el ego y eres dichoso cuando no lo estás. Eso el ego no lo puede permitir. Tú que no estás en guerra, debes ir en busca de hermanos y reconocer en todo aquel que veas a tu hermano, ya que únicamente los que son iguales están en paz. Bien, una vez que te desidentificas de la locura, de la oscuridad, empiezas a darte cuenta de en qué situaciones te sientes bien, con qué pensamientos te sientes bien y con qué emociones y comportamientos, como consecuencia de esos pensamientos, cambia tu experiencia de vida. Te empiezas a dar cuenta y empiezas entonces tú también a convocar a tus amigos, a tus testigos, y entonces empiezas ahí ya claramente a tener la parte de ti enloquecida muy identificada como algo diferente a ti, y tú empiezas a darte cuenta de que eres un ser autónomo con respecto al ego y que puedes elegir sentirte mejor. Y entonces ahí hay una fase del aprendizaje que se describe muy bien en el manual para el maestro, en el cual estás siempre pivotando entre los testigos y amigos del ego y tus nuevos amigos y testigos. Y es una situación, pues, bueno, en la cual, ya lo reconoce el curso en la primera lección del Espíritu Santo, pues tu mente puede sentirse en agudo conflicto. Bien, pero ya nos lo cuenta el curso. Hasta que no te dé vergüenza desidentificarte del todo del sufrimiento. Tú que no estás en guerra debes ir en busca de tus hermanos y convocar junto a ellos a tus nuevos testigos de la verdad, al Espíritu Santo, a Jesús, a todos estos nuevos conceptos que te hacen sentir mejor. Y reconocer en todo aquel que veas a tu hermano, ya que únicamente los que son iguales están en paz. Si tú tienes poco a poco la suficiente autonomía como para buscar tus testigos y empezar a actuar dentro del sueño, pero como un perfecto hijo de Dios que eres, pues empiezas a comprender cada vez más. Por eso el primer paso es el más difícil, porque en cuanto das el primer paso comprendes más, das el segundo paso comprendes más, das el tercer paso comprendes más, llega un momento en que lo comprendes ya y la desidentificación del ego es mucho más tiempo como autónomo, el decisor está mucho más tiempo desidentificado del ego y alguna vez puntualmente se desintegra y se vuelve a identificar, pero ya puntualmente. No es lo mismo que estar siempre identificado y salir alguna vez. Ya estás siempre fuera y alguna vez vuelves. Bueno, es la segunda fase del aprendizaje. Es así. No es fácil esa segunda fase porque se tarda mucho tiempo en darte cuenta del error de la transigencia. No, yo en todo ya soy otra cosa, pero todavía queda por ahí alguna cosita en la que valoro eso que el ego me ofrece. Confusión de placer y dolor. Ese tiempo de transigencia te puede llevar a una tremenda frustración. Es un periodo del aprendizaje también complejillo. No nos vayamos a creer que todo es un camino de rosas. Es un camino de rosas, lo que pasa que, bueno, pues es un proceso en el cual hay una apariencia de dificultad en todo momento, porque parece que te están quitando algo. Hay una sensación de renuncia. Ese proceso, insisto, el manual para el maestro lo describe bien cuando habla de esa característica del maestro de Dios que es la confianza. Puesto que los hijos de Dios gozan de perfecta igualdad, no pueden competir porque lo tienen todo.
te desidentificas con el ego que te dice que tú tienes que llevarte todo para ti y nada para los demás. Una vez desidentificado, aquí empiezas a comprender el valor de la inclusión, de la unidad, de compartir. Y entonces empiezas a descubrir que los que son iguales, porque empiezas a considerar al resto de tus hermanos igual que tú cuando estás desidentificado de la locura, les empiezas a considerar a ellos iguales y empiezas a descubrir que el verlos de otra forma, el verlos iguales a ti cuando tú estás desidentificado de la locura, genera una paz que supera todo razonar. Puesto que los hijos de Dios gozan de perfecta igualdad, no pueden competir porque lo tienen todo. Eso es lo que descubres, eso es lo que comprendes. Empiezas ya a trasladar significados de allí y a poder comprenderlos aquí. Significados de allí que antes, cuando estabas identificado con el ego, no ni atisbabas. No, todo para mí. Yo por encima de los demás. Si hay que pisar cuellos, se pisan. No podías alcanzar esa comprensión. Sin embargo, el haberte desidentificado, siquiera sea temporalmente, y haber experimentado en la práctica de tu vida esos nuevos valores divinos, hacen que tu comprensión aumente y empieces a entender que los hijos de Dios gozan de perfecta igualdad y que no pueden competir porque lo tienen todo. Sí, bueno, al principio es un pequeño atisbo, nada más. Esta frase es el horizonte final de esta enseñanza, pero ya te dice, allí vas a llegar. Fíjate, puedes empezar a comprenderlo poco a poco. Sin embargo, si perciben a cualquiera de sus hermanos de cualquier otra forma que no sea con perfecta igualdad, es que se ha adentrado en sus mentes la idea de la competencia. Estás aquí bastante tiempo ya del día, pero te vuelves a desintegrar y te vuelves a identificar puntualmente con el ego. Tu mente se vuelve a dividir. El decisor pasa a un segundo plano y al estar identificado con la locura, ¿no os pasa cuando os desintegráis que no veis salida? Y que cuando después habéis salido decís, madre mía, en qué pozo de negrura me he metido que no le veía salida. Bueno, pues eso es cuando pasa que estás mucho tiempo aquí durante el día, pero a veces te desintegras. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que se ha adentrado en tu mente la idea de la competencia, de luego, la idea de la locura, el opuesto a la unidad, el opuesto a tenerlo todo y compartirlo todo porque no necesitas nada. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que obtener? Nada. El opuesto a ese, que es la competencia, cuando te vuelves a desintegrar y a reidentificar con el ego, pues lo vuelves a sentir como lo único real. Lo pasas fatal porque esto es otra cosa. Si tú estás aquí siempre identificado con el ego, siempre estás en sufrimiento. Puede ser que ni te des cuenta de todo lo que sufres. Cuando empiezas a salir y el decisor se da cuenta de quién es y que es otra cosa, y empieza a pasar cada vez más tiempo aquí, cuando vuelve a identificarse con el ego, sufre mucho más, porque es más sensible, porque es menos tolerante a la locura, porque ya está descubriendo la cordura de la verdad. Y entonces es mucho más perjudicial para la mente cuando puntualmente vuelve a identificarse con el ego. Por eso cada vez tiende a hacerlo menos. Ese es el proceso. Dice, no subestimes la necesidad que tienes de mantenerte alerta contra esa idea, la idea de la competencia. No subestimes la necesidad que tienes de mantenerte alerta, de no volver a identificarte con el ego, porque cada vez que vuelvas va a ser un sufrimiento. No subestimes la necesidad de mantenerte alerta, porque cada vez que vuelvas
te olvidas literalmente de lo que es inspirarte y reconocerte como el decisor que puede elegir otra cosa. Es que te olvidas, es que luego tardas tiempo en darte cuenta cuando te desintegras mucho. Y sufres mucho, claro. No subestimes la necesidad que tienes de mantenerte alerta contra esa idea, ya que todos los conflictos proceden de ella. Efectivamente, llega un momento en que cuando te has acostumbrado a que eres diferente de esa locura con la que estabas identificado, eres diferente y puedes elegir otra cosa, el volver para acá es tremendo y es la fuente de todos tus conflictos. Cuando te vuelves a desintegrar es la fuente de todos tus conflictos. Dicha idea es la creencia de que es posible tener intereses conflictivos y significa, por lo tanto, que has aceptado que lo imposible es verdad. Vuelves para acá, vuelves a pensar que es posible tener intereses conflictivos, vuelves a convencerte de que lo imposible es verdad y encima te olvidas de cuando estabas aquí. Porque cada vez que vuelves, vuelves a la negrura y vuelves de la luz y el contraste te ciega y entonces cuesta salir. Por eso no debes subestimar la necesidad que tienes de mantenerte alerta contra la idea de reidentificarte con la locura. Por eso esa tercera lección del Espíritu Santo, mantente alerta solamente en favor de Dios y de su reino. Estate vigilante, porque si vuelves, sufres. Y si estás mucho tiempo inspirado en mente recta, si vuelves, sufres más, por el contraste, por la sensibilidad que tienes ya a aquello que estabas dejando atrás. Termina este punto 3, y aquí lo dejamos, con la pregunta: ¿no es eso lo mismo que decir que te percibes a ti mismo como si fueses irreal? Prospector UCM,